Primero, no me meto en la vida personal del jugador siempre y cuando no me afecte lo laboral. Yo no sigo jugadores en redes sociales. Los jugadores se matan. Sí, siempre. Mentira. No, pero escúchame. No, pero... ¿Quieres hablar de la Vinotinto actual? Algo? No, yo la selección... El problema es que uno es hincha de la selección. Entonces, esto sí lo voy a decir con muchísima... Nunca lo había dicho a un medio. Yo lo que pienso es que, evidentemente, ellos son muy ellos, pero yo creo que tiene que haber mayor apertura. Hoy está Vizcarrondo dentro de la estructura, pero yo creo que hay que tener un poco más. Algo que me ha caracterizado, yo voy de frente con el jugador. Y le dije, mira, Giancarlo, yo voy a traer 2 delanteros. Si tú te quieres quedar, encantado de la vida. Y él me dio la mano. Anécdota terrible. O sea, Daniel Faría me quería matar. Estamos listos. Hoy en mi canal de YouTube tengo un invitado súper especial. Les hablo nada más y nada menos que de un histórico, un personaje que nace en San Cristóbal, Venezuela, y es parte de la historia del conjunto Deportivo Táchira, el Laurinegro. Hoy conmigo el profesor Juan Domingo Tolizano. Profe, gracias gracias a ti por esa aceptación, por esta recepción. ¿Cómo estás? No, muy bien. Gracias por tenerme en cuenta para toda la gente que comparte contigo en tu canal y bueno, desearte desde ya que esto sea prolongado. Los medios siempre es algo que está muy cerca del fútbol y es una excusa también para no alejarse de los terrenos de juego, ¿no? Sí, súper lo que me dice el profe. Obviamente, amigo, fui admirador de su fútbol cuando era un niño. El profe era infantil A y yo era infantil B, así que lo vi jugar junto con su primo, que viene siendo Ángel Tolizano. Llevamos a hablar un poquito de eso. Profe, como el dermatólogo, directo al grano, ¿qué se siente ser parte de la historia del Deportivo Táchira? No, primero un orgullo porque crecimos en esas tribunas, crecimos en ese estadio, crecimos con la ilusión de estar ligado de alguna forma a la institución. El fútbol no me dio la posibilidad de jugar a grandes niveles, pero el camino me llevó a poder estar vinculado a la institución de otras maneras. Fui medio de comunicación cubriendo el equipo en algún momento. Trabajé en las radios de la ciudad. Después tuve la posibilidad de ser coordinador de categorías menores. Pude ser asistente técnico allí con Daniel Farías. Conocí todo lo que significaba el club por dentro y después, bueno, me llegó la posibilidad de dirigir. Siempre digo que la posibilidad llegó sin tener una humildad falsa porque la vara empezó a bajar. Empezó a bajar la vara de que podía de repente un entrenador sin muchos pergaminos o sin muchos títulos poder llegar a dirigir el primer equipo. Pero bueno, al ser tachirense, al haber nacido allí, era un compromiso doble y sí teníamos pensado como cuerpo técnico en su momento y como entrenador que Táchira iba a ser un peldaño en nuestra carrera y teníamos que aprovecharlo al máximo y gracias a Dios fue una linda experiencia, fue una experiencia positiva y la verdad que haber logrado terminar con un título te da una posibilidad de haber quedado en la historia, como se lo dije esto se lo dije a Ivanovsky, a Andrés, a la gente de la barra, cuando llegué, que mi objetivo era quedar en el trapo de los campeones y lo logramos y bueno, así terminó nuestro periplo ahí, pero fue un antes y un después seguramente de lo que significó ese título. Ya te iba a preguntar ahí, Toli, ¿qué se siente? ¿Qué se siente llegar al estadio o ver un partido por televisión, obviamente, y ver ese trapo y ver tu imagen ahí? ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué emoción te da saber de que lograste la historia de la novena, ¿sí? Y ser el único tachirense hasta ahora en lograrlo?
No, creo que no dimensionamos, o sea, familiarmente, laboralmente como grupo, no dimensionamos lo que pudo haber sido, lo que llegó a ser. Sí, evidentemente te llena de orgullo. Realmente es una satisfacción ver tu rostro ahí y ver que a través de tu imagen está el reflejo de tanta gente que estuvo conmigo. Mancilla, Mariano, Luis, Pavón en su momento, Ederson, no sé, toda la gente que me acompañó como grupo, Gerson. Yo tengo una foto. ¿Cuerpo técnico Gocho? Cuerpo técnico casi todo gocho. Mariano es gocho de adquisición, porque bueno, se casó con una gocha, entonces lo llevamos, le dimos la nacionalidad, digamos. le metimos ahí, digamos, en el consulado de San Cristóbal con su esposa y ahí se quedó. Y la realidad es que familiarmente me dimos mucho, o sea, fue un periplo importante. La verdad que ser profeta en tu tierra no es fácil. A ti te tocó como jugador y a muchos de los que hemos sido de ahí, estar en ese ambiente del fútbol de la ciudad, te sabe lo que te genera. Ahí estaba Andrés Paz con nosotros, fue parte de ese cuerpo técnico. Y tengo una foto que nos la tomó Ronaldo, te la voy a hacer llegar para que la utilices. Que estaba en esa foto, aparece casi todos los nombres que te di, más Manuel Oliveros, el médico. Ok. El doctor, y está Gerson. Esa foto nos la tomó Ronaldo el día del festejo en la caravana, la tomó del camión de los jugadores al camión que íbamos nosotros, el cuerpo técnico, y esa foto queda marcado para mí las caras, la expresión de lo que significó para nosotros ese momento. Toli, te tenías esa confianza, sabías que podías hacer historia de ganarte una estrella con el Deportivo Táchira, o llegaste con humildad de que hay que trabajarla? No, yo creo que entramos conociendo a dónde llegábamos. Y sabiendo la presión que significa el aurinegro, sabiendo que también creo que ya había pasado el cuerpo técnico de Giovanni Pérez. Correcto. ¿Sí? Entonces, como que, no sé si llamarlo fracaso, pero no tuvo quizá una buena participación. Y al llegar otro cuerpo técnico, Gocho, le están dando la confianza, ¿creías que eras capaz desde un principio o trabajabas para como que, bueno, yo creo que sí se nos va a poder dar esta Nosotros historia? habíamos tenido un acercamiento a principio de ese año. Nosotros llegamos en marzo, abril del 2019, con 7 fechas de jugado el campeonato. Nosotros el día que llegamos fue el día del apagón nacional. Ese día fue nuestro primer entrenamiento en la cancha alterna. No había luz, no había agua, no sabíamos qué pasaba. Estaba ese ambiente. Y nos tocó dirigir el primer partido el fin de semana contra Anzoátegui. Recuerdo de ese partido, hizo gol Bonilla. Bonilla jugó, hizo gol contra Aragua en ese campeonato. Bonilla. Estaba Bonilla dentro del plantel. A Edgar habíamos tenido mucho acercamiento con él de chamo. En ese partido no hizo gol fue con Aragua. O sea, su ex equipo. Ese gol, ahí hizo gol Greco, creo, en ese partido. Y fue el partido que nos marcó el inicio de una posibilidad de empezar a competir. Nosotros sabíamos que estábamos preparados. Preparados estábamos, sabíamos a dónde llegábamos, el contexto lo conocíamos, contra qué nos enfrentábamos y qué había que hacer, aparte de trabajar, para poder lograr algo, ¿no? Y ahí viene el acercamiento. Nosotros trajimos a Marlon en ese momento para el segundo semestre porque creíamos que necesitábamos gente nuestra, gente que conociera lo interno, que no fuera solo Greco el que empujara. Y la verdad que fue un gran acierto. Vino Colina, que lo habíamos tenido anteriormente en otro club, y ahí fuimos como labrando una forma, un equipo, una base. Nos quedamos afuera del primer campeonato. Después del segundo campeonato perdemos la final contra Caracas con el 2-2, que empatamos 1-1 en Caracas y termina 2-2 en Pueblo Nuevo sobre el final, gol de Villanueva. Ese es el recuerdo más feo que tengo en mi carrera. Estuve presente en ese estadio como se enmudeció. Se quedaron todos, el estadio full, y yo miraba a la persona al lado y decía, en serio, o sea, parece que no, parecía mentira.
y eso se sufre, ¿no? No, terriblemente. Fue una derrota muy dolorosa, pero así todos nos pudimos, digamos, reimpulsar, lograr llegar a la Copa Libertadores, a la fase de grupos, hacer una gran Copa en el 2021 y bueno, cerrar ese periplo de 101 partidos en el equipo con un título. ¿Cómo manejaste la presión sabiendo de que tú conocías todo este tema de la radio, todo este tema de que a mediodía siempre de 200 emisoras, 190 hablan de fútbol, hablan de Táchira, que tú estuviste parte de ahí porque trabajaste, ¿no? Fui comentarista de Jairo Dávila, fui comentarista. ¿Y por tiempo? Y después fui comentarista de Jairo Dávila y después tuve mi propia transmisión. O sea, ¿cómo manejaste todo eso sabiendo que la crítica es fuerte? ¿Cómo la llevabas? ¿Cómo preparaste tu cuerpo técnico a los jugadores sabiendo que Táchira es una plaza súper? Primero, dando pasos acertados. ¿En qué aspecto? Evidentemente esto es un ensayo-error, siempre te vas a equivocar, siempre va a haber una posibilidad de que no des el paso correcto, pero nosotros sabíamos que teníamos un plus de que no podíamos fallar en nuestros movimientos, porque cualquier movimiento iba a ser mucho más crítico en cuanto al aspecto de afuera hacia adentro, por nuestro pasado, digamos, como futbolistas. No fuimos grandes futbolistas, fuimos personas que intentaron jugar y no pudieron trascender. Sabemos que teníamos un margen de error, digamos, mínimo y había que hacerlo muy, muy pequeño. Hay un punto y aparte hay un quiebre en nuestra estadía en Táchira, que es en el 2021. Ya después de un tiempo la paciencia seguramente se estaba agotando y perdemos 5-0 con Zulia en la segunda fecha en Maracaibo, en la victoria. Uh-huh. Hicimos 9 cambios de cara al partido de Copa Libertadores. Jugábamos en Brasil. Jugó Pablo y jugó Varela. Okay. Y nos ganaron 5-0 en la victoria. Y de ahí fuimos a Brasil. Perdimos 4-0. El siguiente partido nos tocaba jugar en Portuguesa, en Acarigua. Y ahí viene el punto y aparte. Ahí hubo una conversación con Gerson, que ya la puedo hablar. Gerson, una anécdota. Gerson, la verdad que yo tengo palabras de agradecimiento porque me acompañó de una manera sumamente correcta, con mucha lealtad hacia que el triunfo no era del gerente, no era del técnico, sino que era de la mano para que pudiéramos llegar a lo que al final logramos, que fue conseguir una estrella que siempre se sufre, ¿no? No es fácil. Y entonces Gerson en ese partido me dice, hay que ganar porque si no se va a empezar a complicar esto. Quienes somos del fútbol entendemos cuál era el mensaje y ganamos 3-1. Si no te voto, pues. Ganamos 3-1. Yo lo estoy diciendo yo. No, bueno, pero palabras más, palabras menos, por ahí venía la cosa. Si no gana papi, se tiene que ir a... Ganamos 3-1 ahí, ahí el equipo empezó a levantar y bueno, el equipo, ese es el margen de error que te digo, no habían 3 partidos. Nunca perdimos 3 partidos consecutivos, nunca tuvimos un pasaje donde la pasáramos mal, el equipo siempre tuvo capacidad de respuesta y creo que eso fue lo que nos hizo mantenernos en el tiempo y poder reinventarnos a través de lo que significó cada semestre que estuvimos, donde cada día se recuerda con mucho cariño, cada partido se recuerda, algunos se te olvidan, pero cuando empiezas a hacer memoria te acuerdas de momentos, de alineaciones, de circunstancias que te llevaron a vivir una etapa extraordinaria de tu carrera, que después no lo dimensionas porque ya estás en otro club, porque ya piensas en otros objetivos, porque ya el profesionalismo te lleva a perder un poco la memoria de lo que ha sucedido anteriormente, pero el cariño de la gente, el haber quedado en la historia del club, eso no te lo quita nadie. Esa aceptación, ese reconocimiento que te da la hinchada aurinegra debe ser... Sí, hay mucho... Hay buena química entre, sobre todo, la Avalancha. No, y te lo agradecen siempre. Sí, te lo agradecen siempre porque tuve que enfrentar a Táchira el último partido del torneo anterior en Caracas, La Guaira Táchira, ganamos nosotros, pasamos nosotros, se queda fuera Táchira
Y hay mensajes de estos muchachos de la barra diciendo, bueno, profe, si no somos nosotros, nos alegra que sea usted. Apoya mucho el regionalismo. Exacto, entonces eso, algo hiciste bien. Sí. No solo como entrenador, sino como persona, algo tuviste que hacer bien. Toli, en tus inicios, ¿qué te lleva a ti a decir ya como jugador no tengo la oportunidad quizás de saborear qué es debutar a nivel profesional? ¿No alcanzaste a debutar? No, lo máximo que hice fue segunda división ahí con la escuela de Pocho. ¿Con la fundación? Claro, lotería. Cuando era, no era lotería aún. Fundación Atlética San Cristóbal. Antes del cambio. ¿Y ahí qué ves? ¿Qué dices tú? O sea, tú me imagino que llegaste en un momento en tu casa y yo creo que yo acá no voy a seguir, voy a ser director técnico. Quiero prepararme a ser director técnico. Es un tema, yo me gradué del colegio, Fundación Atlético San Cristóbal cede o vende o negocia con Zamora lo que era la franquicia de segunda división. El equipo desaparece, aparece Lotería del Táchira como una alternativa emergente. Ahora entiendo todo, profe, permiso, ahora entiendo todo porque hace días que estuve en la Carolina, había un fundador y me dice que se le compraron a Atlética San Cristóbal, pero era la Fundación Atlético San Cristóbal. Era Fundación Atlético San Cristóbal. Y ahí aparece Zamora y después es donde ya, bueno, Zamora... Ahí se fueron varios, a Barinas, empezó el periplo de Zamora, aparece Lotería del Táchira en la ciudad y estaba William Suárez como técnico, yo estaba con la posibilidad todavía de jugar sub-20 por la edad. Yo pido un permiso de 4 días para irme a Maracaibo, tardé 19 días por una situación tenía mi novia de ese momento, operaban a su mamá, se complicó el tema, por suerte la señora en salud estuvo bien y bueno, al regresar ya yo entregué todo lo que era la ropa, ¿te acuerdas? Que te daban la ropa de entrenar, la ropa de presentación, entonces bueno, se devolvió todo eso y hasta ahí llegué. Yo al terminar mi colegio, el colegio me dio la posibilidad, estudiando quinto año, yo entrenaba a los niños de primaria del colegio Cervantes. Después empecé con todas las categorías y aparece Táchira en mi pasado, digamos, en mis inicios. Táchira en ese entonces organiza algo que se llamaba Gradúate de Aurinegro. Las promociones armaban un equipo y jugaban partidos de 15 minutos previo a los partidos y en los entretiempos. Y los muchachos de quinto año me piden que les organice el equipo. El torneo no sé cómo terminó, no se terminó de disputar, pero a través de eso surge la posibilidad de generar una escuela. Y la escuela, a través de algunos amigos, primero le íbamos a poner All Boys, que es viejos muchachos, después el primer entrenamiento que hice lo hice en la cancha de Benecer. Para la gente de San Cristóbal sabe que es la cancha. Benecer que tiene así como una... 40 muchachos y una pelota. No te creo. Y ahí empezamos haciendo el trencito de Pocho, un minuto uno adelante, el otro, haciendo fútbol. ¿Esos calentamientos lo aplica todavía no? No, bueno, ya los calentamientos le quedan a los profes. Yo trato de dar mucho espacio. Sí. Eso se lo debo a los hermanos Farías. El entender de que como entrenador tienes que dar espacio para que la gente se desarrolle y que si tú crees en su capacidad, a mí me gusta rodearme de gente con capacidad. Yo pienso que mi cuerpo técnico en muchos momentos hay muchos que son mejores que yo en algunas cosas y yo me aprovecho de su talento y por eso doy el espacio. Y no eres egoísta, no eres obsesivo. No, mira, soy yo el que tengo que estar pendiente de todos los detalles y siempre como que... Estoy pendiente de todos los detalles, pero estoy encima de todo. No, y en todos los momentos. Nosotros, por ejemplo, el desarrollo de la jornada de trabajo, un desarrollo... Hoy con Mariano, y me pasaba con Mancilla, o sea, hay mucha relación en cuanto a lo que pensamos, en cuanto al trabajo, se entiende la idea de juego y a través de eso se da espacio. Yo no soy perseguido, ellos tienen autoridad en muchos aspectos. Yo creo mucho en la mesa de trabajo y evidentemente las decisiones son mías y pasa por ahí. Eso lo aprendí mucho de dar espacio. A mí me dieron un espacio, Daniel Farías me dio un espacio que la verdad cuando me lo dio me sorprendió. Y ahí también entendí que yo podía tener la posibilidad de, cuando apareciera alguien dentro de la estructura que tuviera capacidad, hay que dejarlo desarrollar porque me va a ayudar. Evidentemente asumiendo la responsabilidad como entrenador principal de que todo lo que sucede pasa por mí, ¿no? Entonces, bueno, pasó eso, para volver a lo de la escuela. 40 niños, una pelota. Y ahí empezamos. No, estaba corta la cosa. Entonces, ahí me aparece un gran amigo de la vida,
Carlos Contreras, que también fue coordinador de la escuela de Táchira cuando yo tuve la coordinación de menores de Táchira. No es Pitoco. No. Carlos Eduardo Contreras. Okay. Él tiene algo en las redes que se llama Fútbol Coaching, que no sé si lo has logrado ver por allí. Creo que lo vi. Entonces con Carlitos nos asociamos y se va la idea de All Boys, que era la idea primaria, y aparece la academia como escuela de fútbol. La academia, por una relación entre Rosario Central y Racing, que son las dos academias de Argentina, el fanático de Racing, yo de Rosario Central en Argentina. Yo tengo la doble nacionalidad, crecí con esa idiosincrasia. Y después aparece La Salle como gran lugar y aparece Academia La Salle. Y ahí logramos tener 320 niños y ahí empezó todo esa posibilidad hasta que un día Fabricio Fasolari, por gastar menos dinero, me dio la posibilidad de dirigir vamos a dar la oportunidad. Tercera. ¿Cómo te fue en esa tercera? En tercera me fue bien, Fabricio y Carlos Horacio Moreno. Carlos Horacio Moreno ha significado mucho en mis etapas como entrenador, porque aprendí mucho de él. Carlos Horacio Moreno es un entrenador que marcó en mí muchas cosas en cuanto a los conceptos. Okay. Y ellos, estaba Miguel Osvaldo de técnico, el negro se va a Bucaramanga, no consiguieron técnico, entrevistaron a 200 personas, no apareció técnico, terminé dirigiendo yo. Y ahí apareció... Cuando está para uno. El Atlético Táchira, Okay. No sé si recuerdas esa aparición, el Atlético Táchira. Jugamos categoría aspirante y ahí logramos subir en un partido contra Atlético del Piñal de Caldora. Aparece el Atlético Táchira a subir a Segunda División B en ese entonces y ahí yo me alejo del Atlético Táchira y me voy a la Lotería del Táchira donde duró 7 años. 7 años. Como coordinador, entrenador, asistente, con Jiménez, Luis Ramírez, Didier Sanabria. Aparecieron, figuras dirigenciales emergentes que, me fueron ubicando en diferentes lugares hasta que se viene en el 2009 la profesionalización del fútbol en Lotería, tras un proyecto que presentamos y ahí empezamos a dirigir Segunda División B. O sea que tu formación fue en lugar de gerente, de coordinador, de técnico, coach mental, psicólogo, ¿qué más? Toca hacer de todo un poquito dentro del fútbol. Creo que no. Y así nos fuimos preparando y llega un día que era muy joven. En ese entonces quien dirigía la parte de deporte de la Lotería me dice que quería que me quedara para el año siguiente, pero tenía que disminuir los costos de mi cuerpo técnico, sacar a uno de ellos dos o que le bajaran el sueldo a la mitad a mi asistente o mi preparador físico. Y ahí me levanté, me temblaban las piernas y le di la mano y le dije que muchas gracias y ahí me fui. Y fue el primer momento donde dije, bueno, aquí voy a ver si de verdad ¿de qué estoy hecho? Hay algo más para mí fuera de esto. Pues yo en Lotería tenía... todo. ¿Estabas como en una zona de confort? Bueno, tú estuviste ahí. Sí, no era una zona de confort, pero tenía una visión diferente de lo que era el fútbol. Yo pensé que si yo subía a Lotería del Táchira, que llegamos a subir de segunda B a segunda A, que yo iba a dirigir el equipo en primera, y eso era toda mentira. O sea, eso era una ilusión óptica que yo tenía, que eso no iba a pasar. Si el equipo subía, me faltaba mucho para dirigir primera división. Si tú hubieras colocado ese equipo en primera división, ¿le sigue allá abajo? ¿No? Para mí iba a pasar así. O sea, el equipo al llegar a primera división seguramente no era yo la persona, y no porque fuera un movimiento injusto. No estaba preparado para dirigir primera división. ¿Por qué cree que no estaba preparado? Porque me faltaban aprender cosas que las aprendí luego de ahí. Aparece Mino Féboli y me lleva a Táchira. Manolo Contreras, técnico de primera, y me llevan a mí a coordinar las categorías menores. Okay. Y ahí logro entrar a Táchira. Ahí se acabaron los medios de comunicación para mí ese día. Hasta ahí trabajé en los medios porque ya era un compromiso diferente, estar dentro de la institución. Y me dieron la posibilidad, ¿Pero veía eso? No, o sea, pero es que era algo ilógico. Ok, sí, voy a manejar. No, yo creo que no. Ahorita te tengo una pregunta sobre ese tema porque uno está en ese lado y te lo quería preguntar después que tú termines de completar tu respuesta. Y me llama la atención porque tú dices que tenías que seguir preparándote.
cuando quizás ya creo que es mi momento? O sea, ¿por qué sientes que esa lo llamas duda, no? ¿Dudé de mí o no, yo creo que me tenía mucha fe, pero estaba cegado en la posibilidad del éxito, porque le ganábamos a muchos equipos, jugábamos bien, teníamos una idea interesante, pero no conocíamos muchos contextos. Y a la llegada sale lamentablemente Manolo Contreras y llega Daniel Farías. Okay. Anécdota terrible esta. Yo cuando arreglé en Táchira, yo había pospuesto mi viaje de luna de miel, todo ese tipo de cosas por trabajo. Y yo le digo a Mino, yo tengo en diciembre un viaje para me voy al sur, me voy a Chile, Argentina, ya lo tengo programado y es lo único, yo necesito esos 40 días porque me voy. Entre esos 40 días estaba la posibilidad de ir a ver a Newell's Old Boys de Rosario, año 2014, con el Tata Martino, el equipo que llega a la final de la Copa Libertadores. Me abrió las puertas de su equipo, fui a la pretemporada con ellos 14 días, los acompañé en Rosario y en Mar del Plata, me trataron extraordinario, ahí pude ver a Maxi Rodríguez, a Heinze, compartir con el Tata que me abrió la puerta a través de una amistad con mi papá de toda la vida. Okay. Tienen 40 años que no se ven, hablan por teléfono como si hubiesen estado juntos ayer. O sea, realmente es una amistad de fútbol, jugaron juntos de niños. Y bueno, el Tata hoy es un referente también del fútbol mundial. Ya lo tengo cerca en Miami. Sí, señor. Y he estado por ir. Vamos a ver. Quiero ir. Sí, sé que está Serpa por allí también. He querido ir para que también poder ver cómo es el mundo de la MLS, porque es un mundo que, por lo que te dicen, es algo totalmente diferente a lo que significa el fútbol en otras partes. Entonces, bueno, apareció esa posibilidad, llegó Daniel Farías, nos dimos la mano, profe, mucho gusto. Juan Domingo Tolizano, profe, yo me voy de viaje mañana. ¿Qué edad tenías? Te estoy hablando del año 2013. Bueno, era un pelado, pues, para... Claro, no tenía 30 años. No tenía 30 años. Me voy. Y entonces, durante esos 40 días, me despellejaron. O sea, Daniel Farías me quería matar. Porque estaba todo el mundo ahí, claro, un nuevo entrenador, un entrenador muy presente. Y cuando llegó la profe Juana, era la presidenta del equipo, y había que presentar un proyecto de masificación, una cuestión que se estaba haciendo. Bueno, yo llegué y estuve casi un mes, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en la oficina de la Alterna, preparando el proyecto. El día que terminé el proyecto, se lo entregué a la profesora, ya corregido todo, y ahí bajé a hablar nuevamente con Daniel Farías. Durante ese mes ni lo vi. ¿Serio? A preguntarle si podía ir a sus entrenamientos a observar. Y bueno, yo seguía como coordinador de categorías menores y él me dijo, estuvimos un entrenamiento completo, no pisó la cancha. Eso siempre lo voy a recordar. Él se quedó conmigo hablando y me preguntaba cosas y yo le preguntaba a él y me dijo, no, ven al otro día. El otro día fui, yo me quedé sentado afuera, ese día justamente entrenaba en el estadio, me quedé en uno de los bancos de suplentes. Cuando el utilero le dice al profe que yo estaba ahí, me mandó a dar ropa y me mandó a entrar a la cancha. Yo llevaba mis zapatos en el bolso, sabía que podía pasar. ¿Estaba preparado? Sí, y bueno... A veces uno piensa, profe, que llaman oportunistas, ¿sabes? Pero yo no lo veo así. Si esa oportunidad y no estabas preparado... Es estar en el lugar indicado a veces. Y cargar sus zapatos. Sí, porque... Si no hubiera cargado zapatos... Capaz no me hubiesen dado la posibilidad. Ya tú tenías esa visión. Y ahí empecé y él me dio un espacio donde aprendí todo lo que me hacía falta para poder dirigir en primera división. Y sí dijiste, sí me hacía falta. No, sientes que tú dices, no, yo creo que lo hubiera intentado. No, me faltaba muchísimo. Muchísimo. Sí. Me faltaba. O sea, era el trabajo de campo lo hacía muy bien. Pero el tema de manejos, el tema de la visión, el tema de las estructuras, el tema de la competencia, el análisis de rival, la lectura de partido, todo ese tipo de cosas, las aprendí, las profundicé. Después viene la posibilidad de ir a Zulia y ahí me consigo con, creo que, la dupla que me dio a mí la experiencia que me faltaba, o el tridente: César Farías, propietario, Lino Alonso, director deportivo, y Carlos Moreno, técnico. ¿Se no aprende ahí? No, claro. Ahí, esa es mi universidad. Toli, solo
con estudiar basta para ser un buen director técnico del fútbol profesional? No solo o sea, no solo es estudiar o tener la experiencia como jugador. Yo creo que hay que saberlo mezclar. Yo creo que ustedes que jugaron a gran nivel, que han jugado por títulos, que han jugado por definición, tienen cosas de momentos de dentro de la cancha, de resoluciones de cosas que yo no tuve, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo tomas tú esa parte con ese respeto? ¿Sabes? Porque quizás de repente tú dirás, sí, yo no sé qué se siente tener esa manera de resolver dentro del campo de juego, pero como director técnico lo aceptas. ¿Les da esa prioridad al jugador o siempre eres más lineal? No, yo siempre creo que hay una parte donde el jugador es el que resuelve. O sea, el jugador adentro de la cancha es el jugador le pagan por jugar. Una idea y después que... Exacto, nosotros proponemos una forma, una idea, pedimos que el jugador se adueñe de ella y después de eso las decisiones son de los futbolistas. A veces cuando tú dices, no, es que no decide bien. Claro, no decide bien es porque no termina saliendo bien, pero el jugador toma una decisión. Después hay muchas circunstancias, se movió bien el compañero, el defensor hizo, digamos, un buen trabajo y no logró que el jugador de nosotros pudiera resolver. Pero yo creo que ese tema al principio era bastante marcado. Digamos, este no jugó, este sí jugó. Y yo creo que lo vas compensando a través de la capacidad. Y la capacidad la demuestras con la posibilidad de resultado. Hemos tenido como cuerpo técnico a lo largo de este tiempo 9 clasificaciones internacionales seguidas. Por casi la misma base, ¿sí? Salió Mancilla, quedó Mariano, pero siempre han sido prácticamente los mismos. Digamos, el cuerpo técnico mantiene, digamos, muy cercano. Tuvimos la posibilidad de jugar ya muchas finales. Perdimos con Mineros un par de finales, perdimos con Táchira un par de finales. Tenemos 7 finales. Subcampeonatos. Sí, y creo que eso se quiebra en el momento que ganas. Ganamos la Copa Venezuela en Mineros. Ahí ya mi primer campeonato, sí. Copa Después Venezuela. perdemos 2 finales. Clausura a Exxon Castillo se come un gol increíble en Barquisimeto para ese buen jugador que es un fenómeno y aparte un trabajador, pero y mira lo que me pasó después en el 2020. ¿Eso va a te revisaron de comer gol? No. Claro, por favor, no, es que después de eso Exxon mismo me llamó, tuvimos una conversación, evidentemente él muy golpeado. Y inclusive se tuvo que mover porque en Puerto Ordaz, el barrio donde él vive es muy futbolero. Tuvo que alejarse un tiempo de la casa. Aguantó la gente lo quería matar. Y bueno, lamentablemente él se come ese gol y perdemos los penales. Después me gana Zamora con Alicañas. 4-3 puede ser. No, eso fue la Copa Venezuela. Ganábamos 4-0 hasta el 65 y nosotros jugábamos con Lara. La primera final, saqué a los 3 de arriba y me compliqué solo. ¿Aceptas eso? Claro. ¿Se puede equivocar uno así? Total. ¿Por qué se relaja uno? ¿Por los goles o por qué pensaste algo? No, pero yo no solo me relajo yo. Por eso yo marco mucho el Brasil de los 90-2000. Ellos te iban ganando 5-0 y pisaban el acelerador. No querían perder, no se relajaban. Y eso hay que tratar de buscarlo porque el fútbol a veces cuando te da oportunidades hay que tomarlas. Y eso nos pasó en Copa Libertadores. Tuvimos la posibilidad de hacer un gran primer tiempo contra Always Ready, con Táchira en el 2021, y metimos 6 ataques y hicimos 4 goles. Y le ganamos 7-2, la victoria más abultada de un equipo venezolano en Copa. Toli, sí, verdad. Toli. Referentes o mentores como director técnico y tu ídolo como futbolista. A ver, para mí un referente, ya lo dije, Carlos Horacio Moreno. Yo no lo vi dirigir, digamos, mucho tiempo, lo tuve como técnico, o sea, yo siendo asistente, lo tuve como dueño en ese equipo de Atlético Táchira. Él es un referente. Carlos Fabián Maldonado, otra referencia, y César Farías, la gran referencia de nuestro fútbol. O sea, yo no puedo decir que uno solo. O sea, no tengo un ídolo director técnico, ¿no? No, y después, bueno, tratamos de robar. Alguien ha escrito libros, dice el ladrón de ideas de alguien. Yo
visualizo y lo que me sirve lo tomo prestado y lo asumimos. Después esa posibilidad de haber visto al Tata Martino y su expresión de juego también me genera mucha cercanía a lo que me gusta del fútbol. Y ahí fuimos buscando para labrar una posibilidad nuestra, pero he tenido la posibilidad ahora de hablar con muchos entrenadores. A mí me ayudó mucho José Hernández también en su etapa formativa. Tiene buenos sí, formadores y mentores del fútbol, ¿no? ¿Sabes qué me ha ayudado mucho? Que soy demasiado preguntón. Entonces, como soy preguntón, cada vez que yo veo a alguien, ¿En serio? ¿No trato de... No, ¿cómo haces? No, ¿No fastidia, no? No, si yo te estoy preguntando mucho y te veo fastidiado y veo que volteas la cara, no te pregunto más. Pero, por ejemplo, preguntar. Sí, cada vez que consigo la posibilidad de hablar con alguien de mucha experiencia o de mayor experiencia en cuanto a la parte futbolística, yo pregunto situaciones. Me pasó con Matusí. Matusí dirigía a Trujillanos y él hizo un partido en la altura. Nosotros el gran referente de la altura es César. O sea, César es... No, y porque ganó allá, porque dirigió allá, porque la conoce de pe a pa a la altura, sabe cómo se maneja el fútbol en esa condición de altitud. Pero yo le pregunté a Matusí porque me pareció muy acertado un partido que hizo contra Nacional de Potosí con Trujillano. Y íbamos a jugar en contra y yo lo jalé y le dije, profe, ya va, yo necesito preguntarle algo. ¿Cómo planteaste? Y él me miraba como que vamos a jugar, pero no, es que necesitaba sacarme la duda de qué había hecho en eso, porque es la manera, ¿no? Tratar de que las personas que tienen experiencias, no solo de fútbol, sino de vida, también tratar de sacarle provecho. ¿Y si te rechazan, cómo hubiera hecho? No, me ha pasado. No voy a decir el entrenador, pero yo no voy a decir el entrenador, pero una vez fui a Argentina, me recibió muy bien Diego Coca en Racing, Paolo Montero, me queda esta anécdota, él era el técnico de Rosario Central, me fui 3 días seguidos a hablar con él y me hizo entrar a su vestuario a compartir unos mates y me decía, de fútbol yo te voy a contar como jugador, pero de entrenador me tienes que contar tú porque tú tienes 200 partidos dirigidos, yo no tengo ninguno. Él estaba empezando como técnico y estaba el Chengue Morales de asistente y me contaba lo que había pasado con Lippi en la Juventus, lo que era la selección, todo ese tipo de cosas que él disputó como jugador, que te enseñé, que algo te dejó. Pude hablar con el Kili González muy abierto, en ese momento técnico de reserva, pero te hablan también desde su experiencia como futbolistas, llevándolas al campo, pero han entendido que no solamente con lo que jugaron ellos han podido quedarse. Por eso te dicen... Ahí llegó un entrenador que lo vi a 20 metros y le dijeron, mira, hay un chico que te quiere, y dijo, no, ahorita no, y me estaba viendo y no me permitió ni siquiera preguntarle. No, nada. Bueno, ahí... No, claro, está en su derecho. Se siente así como un... Se siente un bajonazo terrible. Duele, porque pareciera... Ese rechazo duele. No, por eso te preguntaba, Toli, que si solamente estudiar basta, ¿sabes? Porque también no significa que por haber jugado fútbol nosotros... Yo creo que ni una ni otra. Para mí el tema de estar preparado para tomar la oportunidad tiene mucho que ver. Si tú estás preparado, seguramente vas a tener la posibilidad de desarrollar algo. Nosotros nos preparamos. Yo, aparte de entrenador de fútbol, soy licenciado en comunicación social. Sí. En algún momento uno de estos mentores me dijo, hay que gerenciar, hay que estudiar para gerenciar, y cada vez que tuvimos la posibilidad de tomar el atrevimiento de meternos por ese lado lo buscamos, porque es que gerenciamos humanos los entrenadores y eso es difícil, porque el humano tiene razonamiento, pensamiento, virtudes, defectos, y hay que lograr persuadir, y para eso hay que prepararse y tolerar. Hoy el jugador de fútbol ha cambiado. ¿Sí? A mí me... No, eso era ahora, porque aquí va... Yo lo veo a Stalin Rivas y lo vuelvo loco con las preguntas, pero yo cuando lo veía jugar decía, ¿cómo puede jugar tanto? Y el loco Feli Hernández, o sea, todos esos jugadores que... ¿Cómo ahora tú, como técnico, cómo aportas esa experiencia, ese aprendizaje a ese manejo de grupo? ¿Cómo lo llevas? Sabiendo que el jugador ha cambiado, que ahorita todo es tecnología, ahorita aparece el tema de las redes sociales. Tolizano, ¿cómo lo maneja? ¿Sabes? Porque obviamente
es curioso ver como tú, aparte que eres licenciado en comunicación social, y de repente uno cree que, porque en mi pasado eran más estrictos, ahora uno ya esa libertad, y yo le pregunto a los muchachos, ¿qué te dice el profe? Porque tú haces TikTok, ¿cómo lo manejas? No, primero no me meto en la vida personal del jugador siempre y cuando no me afecte lo laboral. Okay. Lo que el jugador haga fuera de su entorno laboral, siempre y cuando no afecte su parte laboral, yo no tengo injerencia. Yo trato de no saber, a veces es imposible porque uno está muy vinculado al club, pero yo trato de no, yo no sigo jugadores en redes sociales. Okay. Porque creo que es invadir espacios. Sí. O sea, yo creo que es invadir espacio. Evidentemente a veces los ves, claro, a veces salen, son virales, pero no me genera mi incomodidad verlo. Si es un jugador viral que está bailando haciendo un TikTok, ¿qué sientes? O sea, tú te a veces me río, a veces es que es lo que te digo, es que saber no pasar la línea y saber hasta dónde te puede afectar en la parte laboral, porque es que ellos crecieron con esas herramientas. Algo que me ha caracterizado, yo voy de frente con el jugador. O sea, si yo tengo que decirle algo, el primero en enterarse del fútbol. Eso es lo mejor. He aprendido que sí, y lo aprendí. No, lo mejor. Lo aprendí muy rápido en mi así carrera. Así duela y te genere problemas. No es lo que yo quiera escuchar, es lo que tengo que escuchar. Mira, un jugador que admiré siempre, contemporáneo con nosotros, un poquito más grande que nosotros, pero es Giancarlo. Y Giancarlo, claro, porque, o sea, Giancarlo me hizo a mí gritar goles en una tribuna con la selección en Maracaibo, que me quedaba sin voz gritando los goles. Lo tuve fue jugador de Daniel en Táchira, estaba yo de asistente. Cuando llegué estaba en el equipo y le dije, mira Giancarlo, yo voy a traer 2 delanteros, si tú te quieres quedar, encantado de la vida. Y él me dio la mano y me dijo, gracias por todo, y se fue. O sea, que usted fue el que limpió a Giancarlo. Sí, bueno, eso dice. Bueno, esa queda. Como también dice, escúchame, mi primo Ángel dice que yo fui el que lo limpié el fútbol. En Lotería del Táchira, claro. Yo también puedo decir que usted a mí también. No, yo a usted lo que pasa es que nos encontramos en yo un técnico de ese calibre que no era aceptado. Mi personalidad y todo no me quiso decir, pero no importa, profesor. Lo que pasa es que... No. Y al final de cuentas, estuvimos cerca, íbamos a traer un central y al final no trajimos a nadie. Nos quedamos con los que estaban. Me quedé esperando, tranquilo Gerson, yo sigo esperando. Profe, otra, ya para ir cerrando, tu experiencia en el extranjero. No te voy a dejar de preguntar, esa cultura en Chile, tu paso, ¿qué tal? ¿Qué cambia? Hay cosas importantes del juego que ¿Hay que prepararse más para ir en el extranjero o se puede llevar la misma ideología a ese Yo creo que hay que conocer contextos. A mí me pasó factura el no conocer bien el contexto del fútbol chileno en algunos aspectos. Llegué muy atropellado en el aspecto de que no pudo viajar Mancilla, no pudo viajar Mariano. Fui sin preparador físico, acepté el preparador físico que me puso el club. No logré tener, esto es algo curioso, personalmente tenemos una muy buena sintonía, laboralmente no. Las formas de ver el juego con ese preparador físico que es Hernán Torres no fueron las mismas, a pesar de que el fútbol es uno solo, pero él tiene una forma de trabajar, multicampeón en Chile, fue preparador físico de la selección chilena, hoy tiene un cargo en la selección chilena, vino al Preolímpico, nos encontramos, nos saludamos, compartimos un café, pero la realidad no pudimos hacer buenas migas laborales. La pretemporada la hice solo con los profes que nos ayudan allá. Hice una gran amistad con Diego Rebeco, que hoy dirige Antofagasta. Él estaba ahí dentro de la estructura, era un entrenador del club, pero no logré encaminar ciertas cosas. Se me fue el centro delantero, que era fundamental. Se fue a Arabia vendido, no lo logré sustituir por un jugador que me diera la posibilidad de estar. Y después el no entender ciertas cosas del contexto. Hay un tema táctico que a mí me marcó muy fuertemente. Nosotros llegamos a Chile y veíamos que todos jugaban 4-3-3 y yo dije, yo voy a jugar con 2 puntas. Yo voy a jugar con 2 puntas y me empeciné a jugar con 2 puntas. ¿Pero 2 puntas con un 4-4-2? Sí, 4-4-2 con 2 en la mitad. Okay. Lo que veníamos haciendo en Táchira, un media punta. ¿Te usa la línea de 5? Lo estamos usando ahora, la línea de 5. Todo circunstancial.
¿Cómo haces para cambiar eso rápido? No, bueno, nosotros tenemos una forma. Okay. Hay una forma. ¿Cuál es tu forma? Nosotros la pelota pegada al piso, posicionando rápido en campo rival. De balón, ok. Nosotros, pero tu esquema de juego siempre, mayormente es la línea de 4. ¿Sí? Nosotros, después de Carabobo lo intentamos, pero nosotros siempre hemos querido que los tipos de banda, los carrileros, tengan mucha vocación ofensiva, pero que se puedan adaptar a ese recorrido. En Carabobo lo utilizamos a Balsa, de carrilero, pero Balsa es delantero. Entonces, claro, él sabe el movimiento, tiene el sacrificio para hacerlo, pero tenía incomodidad. Entonces yo pedirle algo a un jugador para que esté incómodo, preferí volver a la línea de 4 en ese momento. Okay. Y aquí me pasó en la Copa Venezuela que lo conseguía Casimiro con una disposición para hacer el trabajo y todo bien involucrado, que teníamos que buscar la manera de acomodarnos mejor con Valencia, un chico juvenil, y creo que su posición era central por derecha en una línea de 3 y ahí empezamos a fluir con la línea de 5 y se quedó. O sea, tú armas el equipo en base a las características de los jugadores que tengas. Este equipo que lo dirigimos hoy, lo armamos 4-3-3. Ok. Ese era el modelo o el esquema primario con el que se armó el equipo. Okay. Y después mutó, ahora es 3-5-2 o 5-3-2, como tú quieras denominarlo. O defensivo. ¿Qué me pasó en Chile? En Chile nosotros jugábamos con los 2 volantes centrales. Me vino un jugador que hoy está en la Liga Venezolana, que es Federico Bravo, lo teníamos nosotros allá en Antofagasta, y teníamos un par de jugadores interesantes. ¿Qué pasa? La velocidad del juego no me permitía de que cuando nos llevaban a un lado, normalmente tú rompes uno de los volantes, rompe hacia donde está la pelota, el otro hace como el balance, hace centro, decimos nosotros en nuestra denominación del fútbol. Cuando hace centro, nosotros en ese movimiento, cuando nos llevaban de un lado al otro, ese espacio no lo lográbamos cubrir por la velocidad del juego. La pelota viaja más rápido que acá. Entonces nosotros no nos daba el recorrido para decir, no, métete aquí y haz centro. Entonces por eso es que todos jugaban con un volante central. Y ahí me pasó factura. Y después me pasó factura ciertas cosas. El jugador chileno tiene ciertas características mañosos. Bueno, yo no voy a decir mañoso porque... Exacto. Si viene un técnico chileno para acá, capaz dice, no, estos no puede ser que sean así. Capaz nosotros... me faltó adaptarme al contexto. No había tiempo. Hice una gran relación con el señor Jorge Sánchez, presidente del club. Pudimos clasificar a una fase de grupos por primera vez Antofagasta en la historia, porque jugamos la fase previa con la Unión Española y logramos superarla y jugar una fase de grupos, pero perdimos 3 partidos seguidos y hasta ahí llegó. Dirigimos 14 partidos. Una gran experiencia, una experiencia dolorosa porque no pudo llegar Mancilla. Okay. No pudo, Mariano llegó en la segunda fecha, no pude llevar al preparador físico, que creo que necesitaba tener a alguien mío en ese aspecto. No volvería a salir si no va el profe conmigo, si no lo llevo yo. O sea, fuiste incompleto. Fui incompleto, fui sin conocer ciertas cosas. Cuando llegué estaba enamorado de como el ritmo de juego del entrenamiento, la capacidad técnica del jugador. Pero cuando empecé a hacer partido de pretemporada dije, muchacho, esto no es tan fácil como lo estaba visualizando. Y ahí me costó y lamentablemente se cerró una puerta que me hubiese gustado poderla aperturar por un tiempo más. Porque creo que es una liga, me encantaría volver, ya conociendo un poco más el contexto, entendiendo un poco más la idiosincrasia del jugador. ¿Aprendiste? Sí, hice gran amistad con el médico del equipo, con este preparador físico que se llama Hernán Torres, con el dueño del club. Ellos 3 me dieron a la salida de nosotros. Tuve a Gaby Torres ahí. Muy bien, Gaby Torres como persona, el mejor como futbolista en el momento que estuvimos. No me ayudó lo que yo esperaba, porque no venía del todo bien. Descenso, ¿sí? No es el descenso. El mismo contexto del equipo no le permitió a él desarrollar. ¿Me entiendes? Entonces no me pudo dar la mano que nosotros pretendíamos o queríamos que él nos diera. Pero la verdad con Gaby nos fue súper bien en muchos aspectos. ¿Qué me dijeron ellos? No te lo voy a decir, pero los 3 me dijeron algo que me quedó como enseñanza de vida culturalmente hacia los chilenos. Que si esto me lo dicen el primer día, yo creo que hubiese prolongado... No, con esas palabras que me dieron ellos, que con diferentes palabras fueron el mismo contexto, yo creo que hubiésemos perdurado un poco más en la liga. Pero lamentablemente hoy se desaprovechó esa posibilidad y la posibilidad de salir se fue disminuyendo.
a medida que te vas incorporando nuevamente en el trabajo. Y hoy tengo la posibilidad de estar en La Guaira, un lugar donde siento que hay una valoración importante de la persona, del trabajo. Pasé por Carabobo, no pude lograr el objetivo que se había planteado. Pero te fue bien. Me fue bien, 17 partidos sin perder. Estuvimos a un gol de meternos entre los 4 primeros para disputar la fase final, pero no se logró el objetivo para lo que habíamos ido, que era lograr la posibilidad de estar en la definición del campeonato. Y bueno, ahora tenemos este mismo objetivo, pero planteado ya desde la exigencia propia, ¿no? Poli, como técnico, ¿qué nos falta a nosotros? Como técnico, obviamente, ¿qué nos falta a los equipos del fútbol venezolano poder trascender en copas internacionales? ¿Qué crees tú que lo has vivido y obviamente ya tienes experiencia? ¿Qué sientes que nos falta a nosotros para mañana ganar una Libertadores, una Sudamericana? Sí, o sea, falta tiempo, falta mejorías en el fútbol local. Nosotros el tema de los tiempos efectivos, los terrenos de juego, más allá de que han mejorado de tu época a hoy, ves otro tipo de canchas. Ves unas canchas bastante buenas, con muchas posibilidades de desarrollar juego, pero tenemos que seguir creciendo en eso. Nos falta intención de inversión de seguramente de lo que significa el entorno del fútbol para que los dueños tengan un poco más de pulmón y puedan desarrollar un poco mejor. Y después yo creo que la manera de pelear va en el crecimiento de nuestro fútbol y que puedan retornar ciertos jugadores no tan grandes de aquellos que hacen vida en el exterior, que nos puedan dar ese contexto competitivo. Porque yo te pongo un ejemplo. Si hoy tú traes a Salomón Rondón a jugar en un club importante de Venezuela, vamos a suponer que viene Salomón, regresa Tomás, 2 tipos grandes, pero a eso lo acompañas con Savarino, Machís, y traes 4 extranjeros de ese mismo nivel o entorno de ellos, con un entrenador como, vamos a poner, César Farías. Okay. Peleamos. Yo creo que sí, ¿no? Tiene otra mentalidad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que va por ahí. Yo creo que es un cambio de la infraestructura del fútbol, es un cambio más, va en crecimiento, el fútbol va en crecimiento. Yo a veces le digo, tengo muy buena relación con Manuel de Oliveiras, que es hoy el motor principal, es el gerente, digamos, de la liga de fútbol venezolano, es el motor principal de la liga, y yo soy una persona incómoda porque yo me quejo, pero yo me quejo en pro de mejorar. Yo soy fastidioso, yo voy y digo, mira esto, y capaz a veces uno dentro de la crítica puede ayudar o puede generar ese dolor de oído, pero siento que nuestro fútbol ha mejorado. Necesitamos que los árbitros se sigan preparando, que el fútbol tenga otra dinámica dentro del juego para nosotros poder pelear. Después hay algo que tenemos que mejorar nosotros los entrenadores, que seguramente la expresión de juego, pero cada quien tiene sus formas, cada quien gana con la que o quiere ganar con lo que le corresponde, digamos, dentro de su labor o lo que cree que está bien. Pero si nosotros mejoramos como liga, nosotros vamos a poder ir un poquito más arriba. Yo hoy estoy en La Guaira y quiero clasificar a Copa Internacional y quiero hacer la mejor copa posible. Pero realmente le corresponde también a los equipos de mayor historia poder lograr ese tipo de salto de calidad para nuestro fútbol. Ahí cerrando, profesor. ¿Se puede ser influencer o streamer y llevar la carrera de director técnico? Bueno, Luis Enrique lo está haciendo, digamos. Pero yo, la verdad, no. Yo creo que... No te ves tener el partido y tú hacer un podcast hablando de... No, yo para hablar no tengo problema. No, ya sé que yo no tengo problema, pero la realidad es yo creo que cada quien con su tema. Yo creo que el director técnico, o sea, Luis Enrique creo que ha hecho algo diferente y se le respeta. Y particularmente no se ve mal, porque sus equipos compiten, porque él sigue peleando cosas, porque sigue siendo un técnico importante y porque es muy claro y muy abierto a la hora de su expresión. Pero yo creo que el entrenador tiene que seguir siendo entrenador, pero sí tiene que participar más en estos espacios. Y van de la mano, ¿no? Porque es que estos espacios le abre, digamos, un concepto a todos esos entrenadores nuevos que capaz no entienden qué hace Tolizano. Estoy aprendiendo lo que estás diciendo. No sé si aprendiendo, pero por ejemplo, nosotros, por ejemplo, yo cada vez que lo escucho declarar a César Farías, yo lo escucho 2 o 3 veces. ¿Por qué lo escucho 2 o 3 veces? En sus ruedas de prensa y todo, porque te enseña el juego, te enseña frontalidad,
te enseña atrevimiento, osadía, sabes cómo enfrentarte a otros tipos de medios de comunicación y eso lo ves en la lectura entre líneas. Entonces, claro, lo que pasa es que a veces uno va es nada más en ver lo que te parece jocoso. Entonces uno tiene que aprender de todos. Yo creo que aquí en la liga tenemos que mejorar un poco la fluidez de ese tema mediático. Entonces nosotros necesitamos un poco más de polemizar, un poco más de ese tipo de cosas porque eso enriquece y atrae gente. Acuérdate que el conflicto siempre llama. Y eso mediáticamente también hay que meterle un poco. Y otra cosa que sí he visualizado de esa parte es que nosotros no estamos preparados para la crítica. Somos muy susceptibles, ¿puede ser o no? Que de repente llegue unos periodistas o personas que hayan tenido experiencia en el medio y critiquen, se lo toman personal. ¿Crees que no hace falta? Bueno, más? Yo te voy a poner un ejemplo. Los argentinos son críticos. Sí, pero bravos, y yo te voy a poner un ejemplo que lo hemos vivido. A mí, quienes conocen la idiosincrasia del fútbol tachirense saben que el señor Manolo Dávila es una persona crítica. Y que él tiene en su tiempo y en su prestigio y capaz se ha ganado el derecho de decir lo que a él se le cante. Okay. ¿Sí? ¿Puede ser? Yo le dije a él, lo agarré en el aeropuerto y le dije, para mí eres el mejor narrador que yo he escuchado, narrador. Okay. Pero como comentarista le dije, no voy. Bueno. Y le dio risa, ¿sabes? No. Bueno, pero ese es el concepto. Yo lo veo y capaz de mí dijo cosas. ¿Te tiró? Seguro, yo no sé, porque yo la verdad... No, hubo un momento que yo traté de hablar muy poco. Yo traté de hablar muy poco con los medios. Pero yo lo veo a él y comparto con él y yo lo saludo. Es inteligente, ¿no? Porque tú fuiste parte de los medios y después le hablabas poco, ¿no? Lo que pasa es que cuando... Porque es que, o sea... Él en una pequeña entrevista yo defendí muy bien una derrota. Okay. Y él dice, bueno, según el entrenador él hizo todo bien, entonces culpa de los jugadores. Entonces ya quería buscar. Entonces cuando él me dice eso, yo ahí digo, no, ya va, no estoy diciendo esto y no voy a caer en esta de que mis jugadores piensen que yo me estoy defendiendo yo y no lo estoy defendiendo a ellos. Eso es suspicacia a ellos. Claro, pero eso está bien, porque eso nos hace falta. Pero eso nos falta a nivel nacional, que se polemice un poco más. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Entonces, claro, yo lo veo a él y yo me lo cruzo, lo saludo y es su trabajo y el mío. O sea, es parte de esto. O sea, exacto. Hay que entender que la crítica es parte del juego, hay que entender que la crítica es parte del fútbol y no hay que ser tan susceptible. ¿Sabes qué me importa a mí que piensen de mí? ¿Quién me importa lo que piensan de mí? ¿Yo no? Dímelo. Tu familia. Y mis futbolistas, más nada. Los jugadores se matan. Sí, siempre. Mentira. No, pero escúchame. No, pero escúchame. No, ya casi. Voy a hablar con Casimiro Peña porque seguramente. No, pero escúchame. A mí me importa lo que piensen mis futbolistas. Al grupo de futbolistas que yo hoy tengo. Me interesa lo que piensan de mi trabajo. Exacto, De mi trabajo, no de mí. De mi trabajo. Eso es otra cosa. Y después de lo que piensan de mí, mis afectos, mi familia, mis amigos, mi grupo cercano. No soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero si mis futbolistas me creen, laboralmente hablando, ¿verdad? A mí me importa que ellos me sigan creyendo hasta el momento que los dirija. Y después, bueno, yo creo que hemos tenido la posibilidad de que en los grupos de jugadores siempre hemos calado bien, primero como personas y después como entrenadores, porque ese ha sido, digamos, una de las grandes publicidades que hemos tenido nosotros como cuerpo técnico. Y nosotros salimos al exterior porque llamaron a 6 jugadores extranjeros de esta liga. Y los 6 dijeron palabras similares. De los 6 dirigí a 4 y los otros 2 no lo dirigí, pero dijeron cosas parecidas a las que habían dicho. Entonces, bueno, algo haces. Entonces, por ahí va, ¿ves? Entonces yo, después, si le gusta a alguno, no le gusta mi forma, piensa que soy así o soy asado, eso no... O sea, punto clave, la credibilidad, pues, ¿sabes? ¿Quieres hablar de la Vinotinto actual algo? No, yo la selección... El problema es que uno es hincha de la selección. Exacto, entonces hablar... Como hincha quiero hablar... Como hincha, porque yo te veo, me imagino que yo me voy a preparar para ser técnico y en algún momento uno soñará con dirigir la selección, ¿sabes? Entonces, no faltan canas en la cabeza para dirigir. Imagínate, ¿será? ¿A ti todavía? No. A todos. ¿Tú? Para mí los seleccionadores hay que tener mucha experiencia. Nosotros tenemos
Caso de César, que no es tan grande como otros seleccionadores y ya tiene 100 partidos dirigidos en Conmebol como seleccionador. Entonces sí falta. Falta experiencia. No puede, porque es que el seleccionador tiene muy poco tiempo. Nosotros tenemos un técnico joven hoy con cierta experiencia en el fútbol formativo de selecciones, con una exigencia diferente en cuanto a su nivel formativo, seguramente con capacidades y habilidades blandas interesantes. Yo veo un buen ambiente alrededor de la selección. Yo que he estado cerca hay un buen ambiente. Veo un buen ambiente. Y un cuerpo técnico muy unido. Y veo un discurso bastante claro, sin mucho, digamos, adorno, pero veo a los jugadores convencidos de lo que se está haciendo también. Entonces, ojo, todo esto yo lo veo a la distancia, no sé si sea así o no. Pero sí lo he visto y uno que comparte con ellos y hay hay buen camerino, pues sabes, que eso es lo más importante dentro de un equipo. Ahora bien, esto sí lo voy a decir con muchísima, nunca lo había dicho a un medio, se lo he manifestado a varias personas. Yo lo que pienso es que evidentemente ellos son ellos tienen su grupo de trabajo, están encerrados en su principal objetivo, pero yo creo que tiene que haber mayor apertura, porque si ellos les va bien van a perdurar en este fútbol, pero el día que se vayan no tenemos gente con la preparación que deberíamos tener para asumir una posibilidad. Entonces vamos a volver a ceder nuestra bandera nacional a una persona de otra nacionalidad, que no está mal, pero no tenemos nosotros la opción. Sí, por ejemplo, no sé, le gusta Zafra. Como entrenador, vamos a incorporarlo. Hoy está Vizcarrondo dentro de la estructura, pero yo creo que hay que tener un poco más. ¿Sabes por qué? Porque hay torneos que son muy difíciles de dirigir. Sudamericano Sub-20, preolímpicos, si se juega en el mismo formato, son torneos muy rápidos, de mucha inteligencia emocional, de mucha exigencia física, de mucho entender movimientos rápidos para poder sacar un partido u otro, pero también hay un tema de decisiones de cómo se manejan ciertas cosas dentro de las selecciones. Y nosotros hoy, una de las cosas que pagamos en la última jornada, creo que fue el tema de la altura. No sé cómo lo prepararon, pero estoy seguro que no le preguntaron al que le tenían que preguntar. Sí, te entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, se juegan con más acercamiento, entonces más nosotros, yo creo que, hermano, nosotros estamos jugando por una bandera. Evidentemente. Sí, de quizás de centralismo, pues, solamente. No, es una bandera, exacto. Y hoy tenemos que todos sumar desde nuestro lugar. Entonces, digo, no le preguntaron porque hay que ver, capaz estoy mintiendo y capaz sí llamaron a quien yo digo que es el máximo referente que nosotros tenemos en la altitud. Pero si no lo tenemos como posibilidad, porque bueno, no veríamos, o sea, tal vez yo lo veo muy fácil. Agarrar un teléfono y preguntar, por lo que te decía que soy muy preguntón. Ya pero entonces para preguntarte cosas, ¿no? Y soy abierto para responder. Profe, miren, soy en formación base de niño de 17 años, ¿qué puedo hacer en ese momento? Entonces, ¿tú sabes cuál es el primer tema del seleccionador? Primero, acertar en quién vas a poner de acuerdo al momento y al rival que te toca. Pero después, cada decisión que tú tomes en un partido eliminatorio es la decisión de un semestre de un técnico de club. En un partido, porque tú te estás jugando una Copa del Mundo en cada partido. Entonces, un cambio, una alineación, un movimiento, un planteamiento, tiene demasiado de lectura de juego, de lectura, y por eso yo hablo de la experiencia. Porque tienes que hilvanar ciertas cosas, porque capaz el último seleccionador del mundo es un campeón, no tiene gran experiencia, porque no había dirigido en otros lados, pero tiene algo. ¿Qué tiene? Y logró hilvanar el manejo a través de... Incorporó gente, tiene gente y tiene lectura. Porque cuando tú te pones a ver, el hecho de que Ángel Di María haya jugado la final del mundo por el lado izquierdo y los últimos 8 o 9 partidos que había jugado en la selección había jugado del lado derecho, eso es lectura. Y ese movimiento le hizo ganar un campeonato del mundo. Claro, también tuvo suerte que el arquero sacó la que tenía que sacar, pero eso es parte del juego. Claro. Entonces, por eso te digo que falta experiencia, porque para ser seleccionador es cuestión de acertar movimientos. Eso es mi concepto. Claro, entonces, bueno, yo espero que la selección siga creciendo. Creo que tiene un calendario sumamente difícil, que tiene durante lo que queda de este año 4 partidos donde parece dura la posibilidad de sumar.
pero no hay que dejar de competir. Te toca enfrentar al campeón del mundo, te toca ir a Paraguay que viene creciendo, te toca jugar con Brasil con la dificultad que significa que Brasil no esté bien, claro, y entendiendo que este es un partido que le puede dar sumar. Te toca ir a Chile, donde Chile todavía apuesta a crecer. Y después, exacto, y después de eso te toca ir a Ecuador y bueno, para de contar las dificultades que vienen en el camino. Pero bueno, no perdemos la ilusión. Creo que tenemos un grupo de jugadores con la capacidad de competir. Tienen que ser eso. Y hay una cosa que me tiene a mí sumamente contento, que es que sumamente contento como venezolano. Yo soy de ver mucho el Brasileirao, le he agarrado cariño al Brasileirao, y ver hoy jugadores como Savarino, Soteldo, El Brujo, Ferraresi, que juegan, que son Esli, o sea, Wilker, que juegan, son Hurtado, ahora La Cava también. Entonces empiezas a ver Navarro en el fútbol argentino. Entonces, claro, empiezas a ver que ya no solo vamos a completar planteles, sino somos parte de esos planteles de clubes importantes. Entonces, eso te genera emoción. Ver yo veo en Sao Paulo, era Nahuel y yo digo, no, es increíble verlo ahí. Uno como, bueno, en algunos momentos ellos son ya parte, son incluso hasta figuras, Soteldo. Entonces eso también llena mucho. No, y que eso nos va a dar la posibilidad de seguir compitiendo. Ojalá Salomón dure muchos años más y podamos tener esa referencia arriba constante, porque es un jugador que se ha ganado el respeto del fútbol sudamericano, y eso es un delantero de temer todavía. Para ese tipo de partidos. Físicamente. Es la verdad que el apodo lo tiene bien puesto, porque el Gladiador es un buen apodo para él. Toli, consejo a esos muchachos de formación base para cerrar, y agradecido por tu receptividad, ¿verdad? Mucha humildad. Teníamos años que no hablábamos y déjame decirte que tenía ese temor de que quizás por ahí te rechacen. Esto es nuevo para mí, obviamente, quiero aprender, y gracias por invitarme. Me invitaste a una cena también, así que bueno, buenas son tuyas. No, bueno, para los jóvenes, nada, que crean. El fútbol es muy lindo y tiene altibajos, pero esto es de todos los días, de constancia, de que crean, de que es posible. No solo como jugador hay posibilidades de trabajar, el fútbol tiene un sinfín de cosas que te puede acercar al juego, y ser parte de esto siempre va a tener una parte gratificante. Yo tengo la posibilidad, y lo digo abiertamente, yo vivo del fútbol hoy, gracias a Dios, pero vivo para el fútbol, aparte de mi familia. O sea, el fútbol tiene un lugar muy importante en mi vida, y gracias al juego hoy he logrado lo que he podido lograr, y soy la persona que soy gracias a lo que significó la formación desde Monseñor Arias Blanco, cuando estaba con el profesor Olivares, el haber tenido entrenadores de selección del Estado, el haber podido crecer en una ciudad donde se respira el fútbol de otra manera, el haber venido de una familia donde el fútbol donde el fútbol es una prioridad, porque es así, el fútbol en Argentina es una prioridad. Y bueno, la verdad que no hay que dejar de creer, no hay que dejar de insistir, hay que insistir y creer de que el fútbol va a mejorar cada día más, para que todos tengamos la posibilidad de que el fútbol siga siendo lo que todos queremos. Y aquí tienen un ejemplo. Preguntar, eso lo aprendí hoy, no importa, lo que tengo que prepararme para el rechazo, que es normal. No es normal. Duela, pero ya sé que hay que preguntar. Así que, profe, gracias. No, un gustazo.